Bienvenidos a una nueva clase teórica. En esta oportunidad vamos a ver el tema de demencias y deterioro cognitivo, un tema bastante amplio, pero que también lo vemos a diario en las consultas, ya sea de atención primaria y de especialidad. Bueno, en este caso tenemos que hablar de un proceso que es por el cual todos en algún momento vamos a pasar, ya sea en mayor o menor medida, que es el proceso de envejecimiento, ¿no? Como cualquier órgano del cuerpo, el cerebro del sistema nervioso central también está sujeto al envejecimiento y a la pérdida progresiva de sus funciones. Entonces, en este caso, el deterioro cognitivo, que vamos a empezar por allí, va a provocar, bueno, por el envejecimiento normal y natural de los seres vivos, va a condicionar la pérdida de neuronas. Esa es una de las características de este tipo de patologías. Sabemos que las neuronas no se regeneran, entonces la pérdida de neuronas en diferentes áreas del cerebro va a condicionar también la pérdida de diferentes funciones cerebrales superiores. Es importante recalcar que estas funciones cerebrales están dispersas dependiendo, ¿no?, del lóbulo cerebral del que estemos hablando. Entonces, estas funciones, a medida que las neuronas se van deteriorando, también se van perdiendo estas funciones de manera progresiva, ¿ya? Entonces, todas las demencias en realidad es un conjunto de patologías, no es una sola, no hay una sola demencia, ¿no? Las demencias es un grupo de patologías que se consideran neurodegenerativas porque van a progresar durante el tiempo. No hay una medicación o un tipo de terapia que nos permita retroceder. Podemos tal vez detenerlo, pero va a haber un progreso que lo vamos a ir evidenciando. Y que bueno, con diferentes terapias que vamos a ver más adelante, se puede tal vez enlentecer un poco, ¿no? Se considera un gran problema de salud pública por el creciente número de la población anciana. Cada vez la gente mayor tiene una esperanza de vida mucho más que en años anteriores. Entonces nuestra población anciana también va aumentando y esto no solamente es acá en Bolivia, también es en países tercermundistas, ¿no? Es un problema de gran magnitud porque condiciona que los diferentes sistemas de seguros también se encarguen de los costos de atención de estos pacientes, que no es por un tiempo corto, ¿no? Es tiempo bastante prolongado y requieren mucha atención. Esta imagen que coloqué aquí abajo prácticamente muestra cómo es el progreso de estas alteraciones cognitivas, ¿no? Cuando se van perdiendo las diferentes funciones del cerebro con el paso del tiempo. Se calcula, por ejemplo, que a nivel mundial hay más de 50 millones de personas con demencia en todo el mundo. Esto son datos extraídos de la Sociedad Internacional de Enfermedad de Alzheimer hasta el 2018. Se calcula, por ejemplo, que en México la prevalencia de demencia es del 7.4 y 7.3 en áreas urbanas y rurales. Ya esto igual hasta el año 2008. Es un problema de salud pública porque se calcula también que cada 3 segundos alguien empieza a perder una función cerebral superior e inicia con los datos tempranos de demencia. Tiene grandes costos. Aquí podemos ver, por ejemplo, se calcula que, bueno, si actualmente se utilizan $1 trillón para el control en los seguros, en los sistemas de seguro, para el 2030 se calcula que se va a utilizar el doble de recursos económicos para poder controlar esta patología, ¿no? La situación en nuestro país, si bien no la conocemos exactamente porque carecemos de datos precisos o actualizados, pero según algunos datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Neurociencias, hasta el 2018 teníamos 34.000 casos de demencia confirmados, de los cuales el 70% eran por enfermedad de Alzheimer. Y en Bolivia, desde el 2009, tenemos la ley 4034, que es la ley de creación de centros de apoyo a enfermos de Alzheimer y otras demencias. Por eso existe la Asociación de Alzheimer Bolivia con sus diferentes capítulos, capítulo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en los 9 departamentos, que justamente son centros o asociaciones que se encargan tanto de la atención de estos pacientes como también de brindar información y lo más importante, velar por la salud mental del cuidador.
Hablando un poquito de la historia de las demencias, todo parte con la historia de la enfermedad de Alzheimer, que ha sido la primera vez donde se ha descrito estas patologías. Si nos vamos aquí arriba, vamos a poder ver que en 1381 se publicó por primera vez el libro de Maladies Mentales, ¿ya? Donde em, afirmaban que la demencia era el resultado de la vejez. Posteriormente, en el siglo XX, el doctor Alois Alzheimer describe lesiones neuropatológicas asociadas a la demencia en esta primera paciente, ¿no? La paciente Auguste, donde afirma que las alteraciones amnésicas están asociadas con síntomas neuropsiquiátricos y empieza a estudiarlo desde este punto de vista, basándose en estos síntomas, ¿ya? Luego, la enfermedad de Alzheimer ya fue utilizada por primera vez como término en 1910 y posteriormente, en 1952, la APA ya desarrolla el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM, ya lo incluyen en este manual. Actualmente tenemos el DSM-5, ¿no? De las enfermedades mentales, donde en el DSM-5 ya lo definen dos tipos de trastorno: el trastorno degenerativo, neurodegenerativo mayor, que es conocido como la demencia, y el trastorno neurodegenerativo menor, como el deterioro cognitivo leve, ¿ya? Entonces son entidades que ya las empiezan a diferenciar en este manual. Entonces, vamos a definir la demencia. Existen diferentes definiciones. Vamos a mencionar dos. Las voy a leer tal y como están porque son definiciones ya establecidas. La definición de la demencia según la Asociación Internacional de Alzheimer es, se utiliza este término como una denominación colectiva para los síndromes cerebrales progresivos que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las emociones, y la pérdida de otras funciones cognitivas como el cálculo, la orientación en tiempo y espacio, el lenguaje y la percepción. Esta definición sigue vigente desde el 2020. Si nos vamos a otra definición, la definición de la OMS, que está definida en los criterios del CIE-10, nos menciona que es un síndrome clínico orgánico caracterizado por una disminución adquirida, gradual, progresiva y persistente de varias de las funciones intelectuales, como memoria, orientación, lenguaje, pensamiento abstracto y capacidad de juicio, sin alteración del nivel de conciencia. Acá cambia un poquito la definición e incluyen a esto, ¿no? El nivel de la conciencia. Entonces, ¿qué significa la demencia? La demencia no es una patología, no es una sola entidad, ¿no? Es un conjunto de síntomas que pueden incluir la pérdida de diferentes funciones cerebrales superiores, empezando, y la principal es la memoria. Puede acompañarse con dificultad del pensamiento, la resolución de problemas y alteraciones del lenguaje, ¿ya? Mm, Al principio, estos cambios suelen ser pequeños, casi innotorios, o el paciente incluso se da cuenta que está teniendo alguna de estas molestias, lo que se conoce como queja cognitiva, ¿no? Pero si bien para nosotros puede ser un cambio pequeño, para esa persona, estos cambios representan algo grande en su estado de ánimo y comportamiento. Hace que las personas empiecen a darse cuenta y progresivamente entran en estados de ansiedad o de depresión. También es importante aclarar otros dos conceptos que a veces se confunden y tratamos siempre de manejarlos de manera más precisa en la consulta. Tenemos dos conceptos diferentes, ¿no? La alteración de la memoria asociado a la edad y el deterioro cognitivo asociado a la edad. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver aquí la diferencia. Por ejemplo, la alteración de la memoria asociada a la edad se va a definir como una pérdida aislada de la memoria. Es decir, que solamente se va a alterar la memoria en una persona mayor de 50 años, pero que al realizarle los tests cognitivos son normales, no hay ninguna alteración, ¿ya? Si le hacemos un seguimiento durante unos 6 meses, no va a haber evidencia clínica de un empeoramiento de este déficit. Hasta ahí lo podemos conocer como alteración de la memoria asociada a la edad. En cambio, el deterioro cognitivo asociado a la edad ya son defectos de la memoria asociado a una o más disfunciones, pero de carácter leve en las siguientes áreas cognitivas, tanto la concentración, el pensamiento, el lenguaje, las funciones visoespaciales, la capacidad de resolución de problemas.
Si le hacemos un seguimiento clínico a este paciente cada 3 o 6 meses, nos indicará si el paciente se estabiliza, retrocede o evoluciona, en este caso, hacia una demencia. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Hay muchos pacientes que no llegan a desarrollar una de las demencias, pero sí pueden permanecer con una alteración de la memoria, un deterioro, alteraciones que son propias de la edad, ¿no? Pero sin llegar a estados de demencia, es decir, sin estar con alteraciones en la concentración, en el lenguaje, la conducta. Entonces, esas dos cosas tenemos que diferenciarlas. Aquí hasta el momento hemos hablado mucho de una de las funciones cerebrales superiores que es muy, muy importante, ¿no? Para nosotros, que es la memoria. ¿Qué es entonces la memoria? Sabemos que la memoria es la capacidad mental que posibilita que una persona registre, conserve y puede evocar las experiencias o ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, pensamientos que pueda tener, ¿no? ¿Qué área del cerebro es la que se encarga del control de la memoria? Tenemos primero tres tipos de memoria. La memoria inmediata o a corto plazo, la memoria reciente y la memoria remota o tardía. La memoria inmediata está controlada por el hipocampo, ¿ya? Y la memoria remota por la corteza temporal. Acá, por ejemplo, vemos la localización del hipocampo. Ustedes pueden ver acá en estos cortes axiales y coronal de cerebro, está pintado en verde el área del hipocampo, ¿ya? Si vemos aquí en este corte coronal, podemos ver que en el lóbulo temporal, en la cara mesial, ahí se encuentra una pequeña área cortical que se conoce como el hipocampo. Esto aquí también la podemos ver. Y que en realidad es una pequeña estructura que tiene una forma de caballito de mar. Por eso se llama hipocampo, ¿ya? Por la forma que tiene. Si vemos en un corte sagital y esquemático, podemos ver su localización, ¿no? Que está justamente en la cara mesial del lóbulo temporal. Esta imagen es importante que se acuerden y esta localización para que cuando veamos las resonancias más adelante puedan identificar bien el problema. Ya, entonces esta se encarga de la memoria a corto plazo. En cambio, la corteza, que es el lugar que estoy remarcando, la corteza temporal es la zona que se encarga de la memoria remota tardía. Muy bien. Como les decía, hay diferentes síntomas psicológicos y conductuales que van a estar asociados a las demencias, ¿ya? En las demencias todos estos problemas se pueden exacerbar o ser muy, muy notorios. Existen estudios, por ejemplo, este que les muestro aquí en este artículo, donde nos habla acerca de los síntomas neuropsiquiátricos en adultos mayores con y sin demencia en áreas urbanas y rurales. En este artículo, por ejemplo, nos muestra la prevalencia de los síntomas neuropsiquiátricos en personas mayores con y sin demencia. Aquí, por ejemplo, en blanco podemos ver a las personas sin demencia y en negro a las personas con demencia y cada uno de los síntomas que hacen parte a la demencia, ¿no? A los síntomas de las alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Y en la vertical podemos ver el porcentaje. Entonces, podemos notar que aquellas personas sin demencia, los síntomas son en menor proporción que aquellos que tienen demencia, ¿no? Lo más importante y las diferencias más notorias, podemos ver que las alucinaciones se presentan en un porcentaje muy bajo en personas sin demencia, pero en personas con demencia se presentan en un porcentaje bastante, bastante alto, ¿no? Aquí vamos a ver un 20%, por ejemplo, versus un casi menos del 5% en personas sin demencia. La depresión también se va a presentar en más del 50% de las personas con demencia y en personas sin demencia casi 30%, ¿no? Y otro que es importante por la diferencia significativa, las alteraciones del apetito. En las personas con demencia, vemos en casi el 40% de las personas, en cambio las personas sin demencia, cerca del 20% van a tener alteraciones del apetito. Estos síntomas y estas comparaciones son importantes porque a esa edad ya las personas se consideran como pacientes frágiles. Entonces, alteraciones en el apetito, en su nutrición, en el sueño, en el estado emocional,
va a influir mucho sobre la evolución de la enfermedad y la forma también en que se lo trata o se lo cuida a este paciente. Muy bien. Hablando ya de la clasificación de las demencias, dependiendo de la literatura que revisen, la clasificación es muy variada, incluso puede llevar a confusiones. Existen diferentes formas de clasificar las demencias, pero dependiendo de cómo quieran abordarlo, como les sea más fácil o más cómodo, lo pueden tomar. Aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, la clasificación etiológica de de las demencias, es decir, en base a las causas, ¿no? Empezamos por las más comunes, ¿no? Las demencias asociadas a enfermedades degenerativas. Nuestro primer representante y lo más importante, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Más común. Tenemos otros tipos de enfermedades, pero en segundo lugar tenemos la enfermedad de Parkinson, que también provoca demencia dentro de todo el cuadro que incluye. Si nos vamos a las demencias asociadas a infecciones, por ejemplo, aquellas personas que han cursado con encefalitis también lo desarrollan como una secuela, un grado de demencia acelerado, ¿ya? Lo mismo con las personas que han cursado con meningitis. Si nos vamos a las demencias asociadas a neoplasias, los tumores primarios y las metástasis también pueden provocar demencias. La demencia de origen traumático, aquellos pacientes que tienen hematomas subdurales crónicos, que en consulta igual los podemos ver. Muchas veces el paciente sufre una caída, un golpe, o por un mecanismo de latigazo, por ejemplo, no necesariamente un trauma craneal, pero tienen un hematoma que no les genera ningún síntoma, ¿ya? Pero cuando hacemos algún control de tomografía por otra causa, encontramos un hematoma crónico. Entonces, estas personas también tienden a desarrollar grados de demencia bastante acelerados. Las causas metabólicas, como les decía anteriormente, son pacientes frágiles. Entonces, el estado nutricional va a generar un estado de hipoglicemia cuando no es adecuado y esto también puede condicionar la aceleración de las demencias. Lo mismo las encefalopatías hepáticas, consumen a veces muchos medicamentos, la función hepática empieza a fallar y también acelera un proceso demencial. Las demencias carenciales, por ejemplo, tenemos el déficit de vitamina B12 o la demencia producida por el consumo crónico de alcohol. En aquellas personas que acostumbran a consumir alcohol de manera frecuente, los procesos demenciales también se aceleran, ¿ya? Acá en esta tabla azul podemos ver otro tipo de clasificación, ¿no? Lo clasifican como las subcorticales y corticales. Y dependiendo del tipo de clínica que presenta, se van igual haciendo las clasificaciones, ya sea con afasia, sin afasia, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, las subcorticales no tienen afasia, se caracterizan por alteraciones en la memoria, es decir, olvidos para recordar cosas ya previamente aprendidas, ¿ya? A diferencia de las demencias corticales que sí van a presentar afasia, van a presentar una amnesia, pero principalmente para cosas recientes, ¿ya? Los trastornos del movimiento también están eh, presentes en las demencias de origen subcortical. En cambio, en las corticales no hay trastorno del movimiento. Si hablamos de estas, de las subcorticales, la principal representante es la enfermedad de Parkinson. En cambio, la principal representante de la demencia cortical es la enfermedad de Alzheimer. Otra forma, esta es la clasificación de las demencias según el CIE-10. Lo podemos dividir en dos grupos, las demencias primarias y las demencias secundarias. En las demencias primarias, como les había mencionado, aquí entran las demencias corticales y las demencias subcorticales. En cambio, en las demencias secundarias ya entrarían una tabla parecida a la que les mostré al principio, que son las demencias producidas por algo, ¿no? Las demencias vasculares, por medicamentos, por tóxicos, traumatismos, etcétera. Existe otra clasificación, la clasificación molecular. Esto según su fisiopatología y los hallazgos anatomopatológicos. Por ejemplo, podemos ver las amiloidopatías y las sinucleinopatías en las taupatías. Ya, esto dependiendo de los depósitos, ya sean depósitos de beta amiloide, de sinucleína o de la presencia de
de la proteína tau. Entonces, si hablamos de las amiloidopatías, la principal representante, y vamos a ver más adelante, es la enfermedad de Alzheimer. Si hablamos de las sinucleinopatías, por ejemplo, esto se produce por el depósito de los cuerpos de Lewy. Entonces, tenemos a la demencia por cuerpos de Lewy, que por sus síntomas que va a presentar también se va a encontrar acá la enfermedad de Alzheimer. Y si hablamos de las taupatías, es decir, donde se va a detectar la proteína tau, vamos a tener como principal representante la demencia frontotemporal con parkinsonismo y también la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, entonces, obviamente tratar de cubrir todos los tipos de demencias y su cuadro característico va a ser bastante amplio. Vamos a hablar de los tipos de demencias más comunes y más frecuentes que tenemos en la consulta. Empezamos con el deterioro cognitivo leve. Este es un apartado bastante importante porque se presenta con mucha frecuencia, ¿ya? Y depende mucho también de la edad. ¿Cómo vamos a definir el deterioro cognitivo leve? Como una alteración de uno o más dominios. Cuando veamos el término dominios, nos estamos refiriendo a las funciones cerebrales superiores, ¿ya? Entonces, el deterioro cognitivo leve es la alteración de uno o más dominios cognitivos, principalmente el de la memoria, o insuficiencia en habilidades intelectuales, ¿ya? Pero tiene dos características. Estas alteraciones tienen que ser mayores que las esperadas para la edad y el nivel educativo del paciente y no llegan a interferir con la vida social y el funcionamiento ocupacional y las actividades de la vida diaria. Esa es la gran diferencia. El paciente va a tener una queja cognitiva, pero puede realizar con normalidad sus actividades del hogar, aseo, higiene, alimentación, laboral, social. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este cuadro vemos la diferencia con la demencia leve. El deterioro cognitivo leve o mínimo, ¿ya? El paciente empieza con una preocupación por un cambio en la cognición, principalmente memoria, como les decía, ¿ya? Hay un bajo rendimiento en uno o más dominios cognitivos, pero que son em, más de lo esperado para su nivel intelectual o para la edad, pero no interfiere con las actividades. En cambio, la demencia leve, igual hay una evidencia objetiva de un rendimiento bajo en uno o más dominios cognitivos, pero estas sí interfieren con sus actividades laborales, personales, sociales. Ya no puede llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Como les decía, bañarse, vestirse y demás. Entonces, esa es la diferencia con una demencia leve, deterioro cognitivo leve y una demencia leve. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del deterioro cognitivo leve? Mediante la historia clínica. Siempre la historia clínica es importante porque en la historia clínica tenemos la forma de evaluar desde los factores de riesgo, los antecedentes patológicos, el consumo de medicamentos y hacer un seguimiento mediante la anamnesis de cuándo han podido notar estas alteraciones cognitivas, ¿no? La evaluación cognitiva nos referimos a los tests que realizamos. Existen diferentes tests que podemos emplear, como el test de Mock, el Minimental, el test de relojes, que lo vamos a mencionar más adelante. La neuroimagen igual nos ayuda porque podemos ver si hay lesiones que estén generando este deterioro cognitivo o estas limitaciones cognitivas, ¿no? Una hemorragia subdural, como les decía, en grados de atrofia que podemos ver en la corteza, ¿ya? Y los diferentes cuestionarios que vamos a realizar. Como factores de riesgo, y esto también entrando a la historia clínica, el deterioro cognitivo leve lo podemos ver de manera más común en el sexo femenino, porque también está asociado al tema hormonal, en mayores de 65 años, en personas con diabetes, con hipertensión arterial, obesos, que tengan poca actividad física y cognitiva, principalmente cognitiva, ¿no? Con una dieta inadecuada, con consumo de tabaco, alcohol de manera frecuente, el bajo nivel educativo y el aislamiento social. El aislamiento social igual es un factor bien importante. Siempre
se recomienda a las personas, en especial a los adultos mayores, que socialicen, porque el aislamiento social condiciona estados de ansiedad, depresión, que también generan un tipo de deterioro cognitivo. Estos datos que hemos obtenido nos va a permitir clasificar al déficit cognitivo leve, ¿ya? Aquí podemos ver que todo empieza con la queja cognitiva. Nosotros tenemos que ver si es mayor, eh, más, o bueno, mayor a lo esperado para la edad o a su nivel intelectual. Si es así, entonces estamos frente a un deterioro cognitivo leve o mínimo. Vemos si la memoria está alterada. Si está alterada, entonces decimos que es un deterioro cognitivo leve o mínimo, amnésico. Y si no está alterada, entonces es un deterioro cognitivo leve o mínimo, no amnésico. Entonces, si nos vamos al lado amnésico, si solamente hay alteración de la memoria, entonces va a ser un deterioro cognitivo leve, monodominio, porque solamente estaría afectado esto, ¿no? Y bueno, si es la memoria y alguna otra función más la que está alterada, entonces va a ser un deterioro cognitivo mínimo multidominio. Si la memoria no está afectada, entonces sería un deterioro cognitivo no amnésico. Y dependiendo si hay uno o más dominios, vamos a ver si es monodominio o multidominio, pero no amnésico. Entonces, este deterioro cognitivo leve o mínimo tiene una evolución. Y esto es importante porque cuando detectamos un deterioro cognitivo leve, tenemos que ver hacia dónde va a evolucionar, sea un tipo amnésico o no amnésico, ya sea unifunción o multifunción. Si es unifunción, tal vez solamente de la memoria, entonces en este caso nos estaríamos dirigiendo hacia una enfermedad de Alzheimer. Si fuera amnésico, multifunción, es decir, memoria y otra área cognitiva, igual nos orienta hacia la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? En cambio, de los tipos no amnésicos, si es unifunción, entonces va a estar afectada otra función que no sea la memoria. Podemos pensar en una demencia frontotemporal, una demencia por cuerpos de Lewy, las demencias vasculares y en última instancia una enfermedad de Alzheimer. Si es un no amnésico multifunción, es decir, dos áreas cognitivas o dos dominios diferentes a la memoria, entonces eso nos dice que puede ser probablemente una enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular o parte del envejecimiento normal. Entonces, como se habrán dado cuenta, la memoria es la que más se afecta en la enfermedad de Alzheimer y es como nuestro indicador, ¿ya? Aquí podemos ver igual la evolución del déficit cognitivo leve, pero desde otro punto de vista, por ejemplo, no viendo si va a ser algo degenerativo o va a ser algo vascular o dependiendo de los síntomas psiquiátricos que pueda tener. Este cuadro nos muestra el solapamiento en el continuum del rendimiento cognitivo. ¿Qué significa esto? Que a veces no nos damos cuenta de que ya puede estar empezando una leve alteración o un deterioro cognitivo leve. Entonces, pero durante el tiempo lo vamos viendo y nosotros mismos nos podemos ir dando cuenta de nuestras alteraciones. Tenemos acá el primer círculo donde vemos un paciente dentro de la normalidad, ¿no? Con todas sus funciones cognitivas, funcionales, sin ninguna alteración. Con el tiempo presenta alguna alteración de la memoria que puede estar asociado a la edad, es decir, por encima de los 65 años, ¿no? Entonces, esto está todavía se considera dentro de la normalidad porque es de la edad, ¿no ve? Pero cuando ya empezamos a entrar en un deterioro cognitivo leve, es decir, que hay un deterioro de alguna función cognitiva, pero que no es esperado para su edad, entonces ya tenemos que sospechar que este deterioro cognitivo leve puede progresar a una demencia, ¿ya? Más adelante se van sumando síntomas de la demencia, además del deterioro cognitivo leve, entonces estaríamos entrando en un cuadro de demencia, de alguna de estas demencias. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a detallar la enfermedad de Alzheimer. Esta imagen igual es bien representativa, básicamente nos muestra las manos de un adulto mayor agarrando fotografías, ¿no? Es por lo que implica la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de todos estos recuerdos y también el distanciamiento familiar que puede generar, ¿ya?
La enfermedad de Alzheimer, como les he mencionado, es la causa más frecuente de demencias. Su prevalencia depende mucho del área geográfica. Ya en nuestro medio no tenemos un dato preciso de personas con Alzheimer. Va a ser el responsable del 50 al 80% de todas las demencias, en promedio del 70%. Es más común en mujeres y entre las edades de 85 años. Eso no significa que pueda empezar un Alzheimer antes, ¿no? Pero es más común ver a personas mayores de 80 años con esta enfermedad. Su progreso es insidioso. Eso significa que poder, no vamos a poder precisar cuándo ha empezado ni con qué síntoma, ¿ya? Y generalmente inicia con alteraciones de la memoria, como síntoma único a veces. Existen criterios de diagnóstico. Si bien nosotros sabemos que la enfermedad de Alzheimer em, tiene alteración de la memoria y puede tener algunas áreas cognitivas o dominios cognitivos también afectados, hay criterios para poder diagnosticar, ¿ya? Estos criterios, según el Instituto Nacional de Desorden de la Comunicación, entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Los criterios para decir la enfermedad de Alzheimer probable, posible y definitiva. Cuando estamos frente a una enfermedad de Alzheimer probable, tenemos un puntaje menos de 24 puntos en un test, en el Mini-Mental, por ejemplo, o cualquier otro test similar. Déficit en dos o más áreas cognitivas, ausencia de trastorno de la conciencia. Las personas con Alzheimer no quedan en un estado de somnolencia o un estado de sopor profundo, ¿no? El inicio puede ser entre los 40 y los 90 años, sobre todo después de los 65 y sin evidencia de que haya otra enfermedad u otra entidad que justifique el progreso de la enfermedad. ¿Ya? Pueden haber antecedentes familiares, los cambios en la conducta que pueden ser progresivos, el deterioro del lenguaje que puede ser el segundo dominio afectado, y nos apoyamos de pruebas complementarias como una punción lumbar, donde todo va a salir normal, el electroencefalograma va a ser normal, la tomografía y la resonancia va a mostrar una leve atrofia progresiva. Entonces, si tenemos estos datos, podemos decir que estamos frente a una enfermedad de Alzheimer probable. Si se dan cuenta, son datos poco inespecíficos. Cualquier paciente con demencia o un deterioro cognitivo puede presentar estos síntomas. Para decir que es posible el de Alzheimer, entonces tiene que ver la existencia de un déficit gradual de las funciones cognitivas. ¿Eso qué significa? Que lo evaluamos hoy día y de aquí a 3 a 6 meses tenemos que volverlo a evaluar y notar si es que ha habido algún cambio o algún deterioro, ¿ya? La demencia tiene que tener variaciones desde su inicio y mientras lo evolucionamos. Es justamente lo que les mencionaba. Si vemos que hay un progreso en ese seguimiento que le hacemos al paciente, en esos 6 meses, por ejemplo, estaríamos frente a una enfermedad de Alzheimer posible. ¿Y cuando decimos que es una enfermedad de Alzheimer definitiva? Cuando cumple todos los criterios de enfermedad de Alzheimer probable y hay una evidencia histopatológica compatible. ¿Qué significa esto? Que la única forma de diagnosticar definitivamente un Alzheimer es en autopsia, con el estudio patológico, ¿no? O con una biopsia, lo cual suele ser difícil en muchos casos, ¿no? Ya. Hablamos de factores de riesgo. Los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer se ha demostrado que los antecedentes personales de traumatismo craneoencefálico antiguo pueden desarrollar a lo largo un Alzheimer. El bajo nivel educativo e intelectual y el bajo nivel cognitivo de las personas también. No existe una estimulación cerebral permanente, por lo tanto, em, tienden a desarrollar esta patología. Enfermedad aterosclerótica intensa. Es decir, aquellas personas con elevados niveles de colesterol y que no hacen ningún tipo de tratamiento o control dietético también pueden desarrollar Alzheimer. Y algo que es bien importante es la predisposición genética. La predisposición genética está muy relacionada con el inicio precoz de la enfermedad, ¿no? En esas personas que están por los 65 años con Alzheimer, lo más probable es que tengan un- una predisposición genética. Aquí van a entrar en juego tres cromosomas, el cromosoma 21, el cromosoma 14 y el cromosoma 1. El cromosoma 21 que está relacionado con el gen precursor de la proteína amiloide y el cromosoma 14 y 1 que están relacionados con el gen de la preselina.
Uno, la presenilina 2. Estas proteínas las vamos a ver enseguida, ¿ya? Muy bien, si hablamos de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, hay algunas teorías que nos indican cómo se produce la Alzheimer, pero bueno, ya se han estudiado varios mecanismos y se han establecido diferentes vías, ¿no? Tenemos la vía metabólica de la proteína, del precursor de la proteína amiloide, la degeneración neurofibrilar, los filamentos en hélice y la muerte celular. Estos son los mecanismos por los que va a pasar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿dónde inicia todo esto? Acá, por ejemplo, en la parte superior, donde justamente apareció el círculo azul, podemos ver el gen em, precursor de la proteína amiloide, que es el cromosoma 21, y los otros dos genes, ¿no? El PS1 y el PS2, los genes precursores de la presenilina 1 y 2. Entonces, estos genes se alteran, por lo tanto van a provocar mutaciones en la vía metabólica de estas proteínas, ¿ya? ¿Qué va a provocar esto? La disfunción de la proteína precursora de amiloide va a conducir a un catabolismo anómalo de esta proteína y de este modo se va a liberar el péptido A beta, esta proteína que va a estar mal metabolizada, bueno, catabolizada, se va a eliminar en forma de este péptido, el péptido A beta, esencialmente en su forma 1,42, y esto también es importante, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este péptido A beta? Se va a empezar a acumular y a agregar en forma de placas, ¿ya? Formando las placas amiloides, bajo la influencia de otros cofactores, ¿no? Como la apolipoproteína E, que se conoce como ApoE, el complemento, los proteoglucanos. Entonces se van a empezar a depositar en la sustancia gris, lo que se conoce como los depósitos de sustancia amiloide. Ya, ahora, ¿qué ocurre con todo este depósito de placas? Tenemos la degeneración, la otra fase, ¿no? Que es la degeneración neurofibrilar. Toda esta disfunción de la proteína precursora de amiloide va a generar un estado de neurotoxicidad del péptido A beta. Este péptido es bastante neurotóxico. Al intoxicar a las neuronas, van a provocar su degeneración. Por eso entran en esta fase, la degeneración neurofibrilar. ¿Ya? Entonces, la disfunción de esta proteína precursora del amiloide va a afectar preferentemente a las neuronas. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, aquí vemos una neurona con esa afectación, con con sus depósitos también que la están dañando. Entonces, cuando esta acumulación que está ocurriendo en la neurona va a dañar todo su mecanismo y todos sus órganos de sustento. Entonces, en este momento se produce el proceso de neurodegeneración fibrilar. ¿Qué significa esto? Esto se va a manifestar por la acumulación de filamentos patológicos que se van a denominar los PHFs, ¿ya? Estos PHFs que significan pares de filamentos emparejados en hélice, ¿no? Estos PHFs son los usos intracelulares que se van a dañar y van a adoptar esta forma de hélice. Estos usos van a estar unidos entre sí por la proteína tau. Entonces se van a ir acumulando dentro de la célula, y estas proteínas microtubulares tau anómalas, que pueden conocerse como la tau 60, tau 64, tau 69, degeneran y terminan matando a las neuronas de la corteza cerebral en diferentes áreas. Entonces, al dañar las áreas del cerebro mediante la muerte celular, también se van perdiendo las funciones cognitivas que son propias de estas regiones. Entonces, por eso tenemos tanto depósitos de beta amiloide, por un lado, que van a alterar la función, y tenemos las, los restos de las neuronas que han liberado la proteína tau, ¿ya? Han muerto estas neuronas y liberan esa proteína. Entonces, una vez que estas placas, aquí podemos ver, por ejemplo, en azul, las diferentes neuronas, que entre una y otra tenemos
las placas de amiloide. Al haber estas placas que son patológicas, también la microglía va a ser bastante reactiva, va a provocar inflamación en diferentes partes de la neurona, dañando el axón, destruyendo sus neurofibrillas y haciendo que éstas se unan con la proteína tau, formando finalmente estos ovillos intraneuronales. La neurona muere y quedan estos restos, ¿no? Los ovillos intraneuronales y los depósitos de beta amiloide, dañando y matando a las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral y provocando todos los síntomas que hemos mencionado. A esto se conoce como enfermedad de Alzheimer. Tenemos fases clínicas para hablar del Alzheimer, ¿ya? Nos vamos a centrar del 3 al 5 primero, donde tenemos una demencia leve por Alzheimer, una demencia moderada por Alzheimer y una fase de demencia severa por Alzheimer. Pero antes de que entremos a la fase de demencia, existen otras dos, la fase preclínica, que son síntomas em, visibles, pero poco específicos, que se pueden producir hasta 20 años antes del inicio de los síntomas de demencia. Y tenemos la fase 2, que es la fase de deterioro cognitivo leve, lo que les había mencionado al principio, ¿no? Entonces, aquí puede empezar todo, tal vez aquí podamos darnos cuenta, tener una mínima sospecha, pero antes en la fase preclínica es muy difícil, ¿no? Ya en la fase de deterioro cognitivo leve, que es la fase 2, ya empiezan a aparecer los primeros síntomas que habitualmente van a ser confundidos con envejecimiento normal. Luego entramos a la fase de demencia leve, donde ya los síntomas van a comenzar a afectar el desempeño de las personas. ¿Ya? Les había mencionado, ¿no? La evolución que hay entre estas dos fases. Pasamos a la demencia moderada, donde se van a profundizar estos síntomas y las personas ya son dependientes de los demás para muchas actividades de la vida diaria: higiene, alimentación, vestimenta. Y la fase 5, la fase de demencia severa, donde es la fase final. Hay una dependencia total, una postración total y la persona pierde la capacidad de caminar y expresarse verbalmente. Estos son los síntomas de las fases de Alzheimer, desde la fase inicial: fallas en la memoria, cambios de comportamiento, desorientación, agresividad, disminución de la concentración. La fase moderada, donde tenemos una pérdida de la memoria mucho más marcada, repetición de actos, significa que hacen una cosa y piensan que no la hicieron y la vuelven a hacer. Ya no reconocen a sus familiares, hay alternancia en la lucidez, hay confusión mental, los estados de agresividad son más frecuentes, requieren de un cuidador 24 horas para sus diferentes actividades y olvidan palabras, no encuentran las palabras que necesitan para expresarse. Y en la forma grave, la dependencia es total, tanto físicamente principalmente para sus actividades de la vida diaria. La pérdida de la capacidad de hablar es mucho mayor, ya no se reconocen a sí mismos, por lo tanto hay una pérdida ya no se arreglan estas personas, ya se pierden la capacidad de reconocerse ellos mismos, hay incontinencia urinaria y la alimentación tiene que ser asistida completamente. De todos estos síntomas, los que nos ponen en más alarma o los que tenemos que tener más cuidado están aquí, esta lista de 10 síntomas, ¿no? La pérdida de la memoria, el olvido de la colocación de cosas en lugares diferentes, la desorientación en tiempo, espacio, la dificultad para comprender elementos visuales, por ejemplo, ¿no? Los cambios bruscos de humor, la dificultad para realizar tareas sencillas, dificultad en el habla, la pérdida de interés y motivación, confusión en tiempo y espacio, y la repetición de preguntas que ya han sido respondidas. Estos son los síntomas más comunes dentro de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si bien el diagnóstico lo podemos hacer de forma clínica, haciendo el seguimiento a nuestros pacientes, pero también podemos utilizar algunos biomarcadores, como por ejemplo la detección del beta amiloide en 42 en el líquido cefalorraquídeo. El, Podemos utilizar la tomografía por emisión de positrones más el ligando de beta amiloide para detectar el beta amiloide, ¿no? Pero no el beta amiloide 42 solamente se ve en el líquido cefalorraquídeo. Los niveles elevados de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y la atrofia cerebral en la resonancia magnética. Aquí podemos ver, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones donde vemos un cerebro normal, donde estas áreas rojas son las áreas que están funcionando y son áreas corticales con neuronas funcionantes.
Aquí tenemos, por ejemplo, un deterioro cognitivo leve, donde varias zonas han perdido ya sus funciones. En la enfermedad del Alzheimer, aparte de que vemos una atrofia del cerebro, vemos menos volumen del cerebro, vemos muchas áreas que no están funcionando, ¿no? Principalmente en la parte central. En la resonancia magnética, ¿recuerdan el esquema que les he mostrado en un corte coronal, donde veíamos el hipocampo? Entonces, esa imagen la podemos ver reflejada acá, ¿no? Vemos aquí un corte coronal a nivel de los lóbulos temporales, donde vemos aquí a la izquierda una resonancia normal. Pero vemos una resonancia de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Notamos esta profundización de los surcos, que ya es la atrofia cortical. Y lo importante, aquí ven las flechas blancas, este orificio o este espacio que se ve en la cara mesial del lóbulo temporal, que en una resonancia normal no se ve, pero este espacio que está bastante aumentado es el hipocampo atrófico, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, este tipo de hallazgo. Y vemos la atrofia de la corteza también temporal, relacionada con la pérdida de la memoria a largo plazo. Aquí podemos ver una resonancia magnética con una evolución progresiva de un paciente con deterioro cognitivo leve que se ha ido haciendo sus estudios progresivamente y podemos ver desde estas fases, desde la fase 0 hasta la fase 4, cómo el hipocampo se ha ido atrofiando. Notan cómo se va formando esa hipointensidad hasta llegar a una fase de Alzheimer avanzado. ¿Ya? Entonces aquí vemos completamente cómo se ha atrofiado en este caso. Otra forma de diagnosticar es mediante la anatomía patológica, ¿no? Haciendo una biopsia y en autopsias podemos ver primero las lesiones anatomopatológicas a la microscopía, donde podemos observar los ovillos o madejas neurofibrilares, ¿ya? Donde vamos a identificar la proteína tau. Y las placas seniles, que son las placas de beta amiloide, que también se pueden ver en microscopía especial. Y viendo el cerebro en una autopsia, podemos aquí comparar, ¿no? Un cerebro normal, donde vemos con sus circunvoluciones, sus fisuras, incluso el corte lo vemos con todas sus proporciones conservadas, y en un Alzheimer vemos un cerebro mucho más arrugado, de menos volumen, con cisuras mucho más profundas, y podemos ver, ¿no? El deterioro y la degeneración que ocurre principalmente aquí abajo en los lóbulos temporales. Aquí está marcado, por ejemplo, las zonas comprometidas, ¿no? En el hipocampo y la corteza temporal y las funciones que van a afectarse, ¿no? La memoria y el lenguaje. Muy bien. Eso entonces con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Ahora vámonos a la demencia vascular. La demencia vascular se constituye como la segunda causa de demencia, mayor prevalencia en mayores de 70 años y constituye entre el 15 al 20% de las demencias. Factores de riesgo para el desarrollo de demencia vascular: tenemos la edad avanzada. Aquí es importante recalcar los antecedentes de enfermedad cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, aterosclerosis, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y la fibrilación auricular, patologías que son bastante frecuentes en nuestros pacientes. Las manifestaciones clínicas en la demencia vascular dependen mucho del sitio afectado, ¿no? Un infarto cerebral puede afectar diferentes áreas del cerebro, entonces van a empezar a manifestarse con alteraciones a ese nivel, ya sean por lesiones de gran vaso o de pequeño vaso. Inician principalmente como una enfermedad de Alzheimer, es decir, con alteraciones de la memoria y del lenguaje, pero van cambiando después con el tiempo. Afectan en especial la velocidad del pensamiento y la resolución de problemas. Ya, con eso suelen empezar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una demencia vascular? Utilizamos para eso los criterios de Jachinsky, ¿ya? Los criterios de Jachinsky nos muestran unos ítems con unas puntuaciones en cuanto al curso, al comienzo y al tipo de deterioro que ha ido teniendo el paciente. Y les va dando un puntaje. Entonces, si nosotros vemos alguno de estos datos como depresión, la habilidad emocional, el comienzo agudo, es decir, rápido, un curso fluctuante, podemos ver, por ejemplo, si hay confusión nocturna, preservación relativa de la personalidad y los antecedentes patológicos, acompañados de los signos neurológicos focales. Entonces le damos una puntuación y lo vamos sumando. Cuando tenemos
puntuaciones superiores a 5 o 6 puntos nos orientan hacia una demencia multiinfarto, que está dentro de las demencias vasculares. Si tenemos puntuaciones inferiores a 5 o 6, nos indican una demencia más de tipo Alzheimer y no tanto vascular. Si hacemos una resonancia en una demencia vascular, podemos encontrar estas áreas hiperintensas. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia FLAIR, donde vemos, ¿no?, estas hiperintensidades subcorticales en toda la sustancia blanca que corresponden a áreas de infartos pequeños. Aquí tenemos igual pequeñas zonas, pero esta vez de hemorragia. Este es un resumen de cómo evoluciona la demencia vascular. Un paciente que tenga un cerebro normal, sano, con factores de riesgo como presión arterial, lesiones en sustancia blanca por la presión arterial o por diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, esto con el tiempo va dañando la sustancia blanca, va evolucionando y dañando también los vasos sanguíneos, y desarrollan aterosclerosis, angiopatía amiloide, pueden desarrollar otra entidad que se llama el CADASIL, que también es un acompañado de cefalea. Esto, con el tiempo, estos factores van a provocar lesión de pequeñas arterias y a veces de grandes vasos, y aquí ya estamos en un 25% de riesgo de desarrollo de una demencia vascular, ¿no? Posteriormente, con los años, esta persona empieza a desarrollar deterioro cognitivo, alterándose la memoria, el lenguaje y las diferentes dificultades para las actividades de la vida diaria. Entonces ya estamos dentro de una posible demencia vascular, ¿no? Por eso es importante el control de los factores de riesgo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la tercera demencia más frecuente, que es la demencia frontotemporal. Su nombre lo dice, una demencia que está localizado en el lóbulo frontal y temporal. Es, es un grupo de demencias, en realidad la demencia frontotemporal no solamente es una, ya con características propias dependiendo del área afectada, constituyen la tercera forma más común de demencias, afecta principalmente con cambios de la conducta y pérdida del lenguaje, que son funciones propias del lóbulo frontal y temporal. Puede haber inicio temprano, entre los 45 y los 55 años, puede empezar algunos síntomas. Es dentro de las demencias de menores de 65 años, la demencia frontotemporal es la más común. Tiene tres variantes clínicas, ¿ya? Va a tener la variante frontal, la variante con afasia primaria progresiva y la demencia semántica. En este caso, la variante frontal se caracteriza por los cambios de personalidad y comportamiento, y la lesión se encuentra en la corteza orbitofrontal bilateral. En cambio, la demencia con afasia primaria progresiva tiene alteraciones del lenguaje, es decir, una afasia no fluente, alteraciones en la expresión, se conserva la comprensión y el deterioro se encuentra principalmente en el área periciliar izquierda. En cambio, la demencia semántica se caracteriza por presentar afasia anómica con alteración en la comprensión, a diferencia de la fase primaria progresiva, ¿ya?, y pérdida del significado de las palabras. La degeneración se encuentra principalmente en la corteza temporal inferolateral izquierda o bilateral incluso. Algunas características más detalladas de la variante frontal. Por ejemplo, tenemos los cambios de comportamiento, como les decía, pérdida de la emotividad, desinhibición, disminución del cuidado personal, pérdida del interés en las actividades que antes realizaba, aumento del consumo de alimentos, o sea, lo que se conoce como hiperoralidad, comportamientos motores estereotipados, movimientos repetitivos pueden realizar. Si hablamos de la fase primaria progresiva, entonces tenemos dificultades más que todo para la nominación de objetos, anormalidades en el discurso, solamente se comunican con frases cortas, pueden tener parafases fonológicas, alteraciones en la velocidad del lenguaje, la articulación, frecuentes errores gramaticales al hablar y al escribir, dificultad para encontrar palabras, no expresan lo que quieren, y la dificultad para entender el significado de algunas palabras y emociones. En cambio, en la demencia semántica tenemos pérdida del significado de las palabras, la dificultad para entender estímulos y expresiones que sean visuales, dificultad para reconocer olores, sabores, sonidos o palabras de manera verbal, ¿ya? Entonces,
dependiendo del tipo de demencia o variante que tenemos, vamos a tener también su degeneración y sus síntomas. Aquí vemos una resonancia en la demencia frontotemporal. Bueno, si es una demencia frontotemporal, vamos a encontrar entonces atrofia a nivel del lóbulo frontal, como vemos aquí en esta resonancia, ¿no? Vemos un volumen bien disminuido y que incluso llega hasta los lóbulos temporales, ¿ya? Con su consecuente enfermedad de sustancia blanca. En un estudio patológico vamos a ver, ¿no? Un deterioro mucho más marcado con una disminución de volumen bien marcada en el lóbulo frontal y temporal, en el polo anterior, ¿no? A continuación les voy a mostrar una tabla del diagnóstico diferencial de algunas de las demencias y las que hemos visto hoy día, ¿no? Podemos ver aquí la clínica inicial de la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Lo importante en este cuadro es los hallazgos en la exploración neurológica. En la enfermedad de Alzheimer, al menos al inicio, no vamos a encontrar ninguna alteración neurológica, es decir, motora, sensitiva, nada. En cambio, en la demencia vascular, sí podemos encontrar grados de debilidad, hipertonía de tipo espasticidad y los déficits neurológicos focales, ¿no? Como es vascular, estamos hablando de lesiones de vía piramidal que van a provocar esto, ¿no? La espasticidad. En cambio, en la demencia frontotemporal vamos a encontrar em, distonía, rigidez axial, iguales características de los pacientes en el momento de caminar cuando se nota esto. Y en la demencia por cuerpos de Lewy encontramos datos de parkinsonismo, ¿ya? Esta es una de las características de la demencia por cuerpos de Lewy, el parkinsonismo. Muy bien, ahora sí, les he mencionado al principio que podemos utilizar diferentes tests para estas demencias, ¿no? Cómo nosotros podemos evaluar el lenguaje, la atención, la memoria. Em, Tenemos que hacerlo de manera objetiva, es decir, mostrando alguna escala, algo que nos diga, he obtenido este puntaje o este valor para decir que su memoria está alterada o está dentro de lo normal. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos los test de evaluación. El más común y el de más fácil acceso y comprensión es el test de MOOC, ¿no? Donde es un test, lo pueden descargar fácilmente en PDF, está disponible. Van a utilizar obviamente el test en español, donde tenemos, por ejemplo, la primera parte que nos habla del dominio visoespacial y las funciones ejecutivas, que son propias del lóbulo frontal, ¿ya? Entonces, si vemos que hay una alteración a este nivel en la realización de este ejercicio, podemos inferir que el problema tal vez está viniendo del lóbulo frontal. Tenemos aquí un área para identificar, por ejemplo, estas imágenes, estos animales. Tenemos la forma de evaluar la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. Todo lo sumamos aquí en esta columna a la derecha y al final le damos un puntaje final sobre 30. ¿Se acuerdan que les dije que nos pedía, dentro de los criterios de Alzheimer, nos decía un puntaje menor a 24 en Minimental o en un test similar? Podemos utilizar este. Otra prueba es el test de los relojes, donde le pedimos a un paciente que dibuje un reloj em, y que nos marque las 11:10. Aquí, por ejemplo, en este paciente podemos ver cómo ha ido evolucionando su test de relojes a medida que iban pasando los meses, ¿no? Si bien antes podía dibujar, colocaba los números de manera correlativa y marcaba la hora 11:10, posteriormente lo iba haciendo con mucha mayor dificultad, ¿ya? Hasta que finalmente no logra realizar esto. Es importante recalcar aquí que el círculo, el contorno, lo realiza el evaluador, por eso es que se ve tan fino. Lo que tiene que llenar el paciente es lo de adentro, ¿no? Las agujas y los números. ¿Y por qué las 11:10? Alguna vez igual me han planteado esa pregunta. Las 11:10 se utiliza porque con esto evaluamos los dos hemicampos, tanto el hemicampo visual izquierdo y el lado visual derecho. Y además que estaríamos evaluando la parte frontal, el lóbulo frontal, al buscar estos dos lados. Los pacientes tienden a perder el reconocimiento de sí mismos. Entonces, por eso, cuando avanza la enfermedad de Alzheimer, ya no reconocen un lado, el lado izquierdo o el lado derecho, dependiendo de qué lado esté más afectado, ¿no?, que el otro. Por eso es que se centran solamente en un solo lado.
ya no logran encontrar o reconocer el otro lado. Aquí tenemos, por ejemplo, otro test que es el mini mental, que igual muy parecido al test de Moca, cual nos da un puntaje de 30 haciendo todas estas actividades que nos piden. El tratamiento. No existe un tratamiento curativo que nos haga retroceder en la patología. Em, Más que todo es el acompañamiento durante este proceso neurodegenerativo, es el acompañar al paciente y cuidar algunos síntomas, tratar de mejorar la parte conductual, tratar de mejorar un poco la parte de la memoria, ya el estado de ánimo. Em, Podemos emplear, por ejemplo, aquí medidas no farmacológicas, como la intervención con el paciente, el cuidador. Es bien importante el tipo de tratamiento intervencionista que se hace para el paciente y también la intervención con el cuidador. Aquellos que tienen familiares con adultos mayores que ya tienen problemas para orientarse, para comunicarse, saben cómo es cuidar de estas personas. Entonces, estar con ellos 24 horas también afecta la salud mental del cuidador, ¿no? Si nos vamos al tratamiento farmacológico, contamos con medicamentos como el donepezilo, la ribastigmina. En nuestro medio también contamos con la memantina, que son medicamentos que nos ayudan a estabilizar uno el tema de la memoria, a frenar ese deterioro, pero de manera progresiva también nos ayuda a controlar la parte de la conducta de los pacientes, ¿no? Si existen cambios conductuales, por ejemplo, como depresión o ansiedad, podemos utilizar antidepresivos como la sertralina, el citalopram, podemos utilizar la mirtazapina, la duloxetina, ¿no? Que esto siempre con el apoyo de psiquiatría o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también podemos utilizar. ¿Ya? Si ya existen síntomas psicóticos, alucinaciones, estados de agresividad, ya podemos utilizar antipsicóticos, ¿no? Como risperidona, quetiapina, para controlar estos síntomas. La terapia cognitiva tiene el objetivo de fortalecer todas estas áreas que están involucradas dentro de las demencias. Cualquiera sea la demencia que estamos viendo que tengamos, debemos trabajar y fortalecer esas áreas que están afectadas, tanto las áreas de planificación, la memoria, la concentración, la percepción visual, la percepción auditiva, la escritura, la atención, el lenguaje, la coordinación visomotora, la percepción espacial. Todas esas áreas se deben trabajar con un paciente con un cuadro de demencia desde sus etapas iniciales, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Con terapias, las terapias cognitivas, donde los pacientes entrenan, realizan ejercicios de colores, de figuras, en centros, ¿no? Especializados para esto, donde también se los reúne para que socialicen. Les había mencionado que la socialización es bien importante en estos pacientes para que no se depriman. Y hay algo que es importante también que sepan los familiares, el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Es un proceso degenerativo. Entonces, esto no va a curar. Se trata más que todo de acompañar al paciente hasta sus últimos días y debemos reconocer y también indicarles a los familiares que tenemos que conocer cuándo una persona ya está llegando al final de su vida, ¿no? Sabemos que esto va a ir deteriorando progresivamente a las personas, entonces tenemos que buscar estos signos que son característicos de una persona que ya está llegando al final, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, hay diferentes páginas en internet que brindan apoyo, tanto de información bastante simple para los familiares, donde nos muestran, ¿no? Y les enseñan cómo reconocer estos datos de que la persona está en sus últimos días, la atención y la comunicación que se le deben dar, la atención a las personas, al cuidador, a los familiares, la toma de decisiones sobre la atención al final de la vida, por ejemplo, si va a ser en un hospital, va a ser en casa, las necesidades psicológicas de mantener algún tipo de tratamiento, incluso, ¿no? La parte cultural religiosa también influye mucho en esto. Hay pacientes que a veces no quieren tener ningún tipo de ceremonia religiosa, por así decirlo, o algún tipo de cultura o costumbre. Hay que ver el lugar también donde la persona va a pasar sus últimos momentos hasta que llegue a la muerte y el apoyo posterior que van a tener.
los familiares, los cuidadores, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. Y la salud mental del cuidador es bien, bien importante. A veces es un solo familiar el que se encarga de la persona con demencia. Entonces, esta persona también a veces queda mucho más afectada que el propio paciente. No duerme, no come, se encarga de ir a sus centros médicos, a sus controles de médicos, llevarlo temprano. Tiene que lidiar con el paciente que está agitado, agresivo, violento. em, Todo el tiempo, entonces cualquier persona le llega a cansarse, ¿no? También la salud del cuidador es bien, bien importante. Bueno, en conclusión, entonces, las demencias son un proceso neurodegenerativo, son un conjunto de enfermedades, se deben reconocer los síntomas de alarma y de progresión de la enfermedad, se debe mantener la actividad cognitiva, no solamente cuando ya hayan empezado los síntomas de deterioro o de demencia, sino desde mucho antes, a la estimulación cerebral, la, la práctica de lectura, de actividades lúdicas, todo lo que mantenga nuestro cerebro estimulado es bien, bien importante. Disminuir o tratar de evitar en lo posible aquellos hábitos tóxicos, ¿ya? Y durante un proceso de demencia, acompañar siempre al paciente desde el punto de vista médico, ¿no? Acompañar a la familia con el apoyo psicológico, psiquiátrico y no olvidarnos de la salud mental del cuidador. Muy bien, acabo la presentación citando una de las notas de la Sociedad de Alzheimer, donde nos dice, ¿no? Una buena muerte significa ser tratado con compasión y respeto, mantener a la persona con demencia limpia y cómoda, sin nada que cause angustia y rodeado de sus seres queridos. Muy bien, eso es todo.